Si la cerradura en la puerta de entrada de tu casa no te da confianza, está en mal estado, tu casa no está segura. Así que ponte cómodo y te voy a mostrar paso a paso cómo reemplazar una cerradura vieja y en mal estado por una nueva impecable. Sin complicaciones y en poco tiempo. Las partes metálicas de las cerraduras con el uso se van deformando y no conviene repararlas porque la seguridad está primero. Cámbiala por una nueva y en este caso una Scanavini. Lo primero que hay que hacer es desmontar la chapa anterior, ¿no es cierto? Los modelos son similares, así que normalmente hay que soltar los dos tornillos de acá y los dos tornillos laterales. Sale este protector y así podemos desarmar la otra parte. Muy fácil. Cuando lo hagas va a quedar al descubierto la caja metálica. Esta siempre se instala entre los barrotes. La caja se ve en muy buen estado, por lo tanto no vamos a tener que hacerle modificaciones. Si hubiera que hacer modificaciones, yo le recomendaría llamar a un maestro especializado. En este caso está soldado, bien soldado, así que seguimos trabajando. Para comenzar con la instalación de la chapa, lo primero que hay que hacer es preparar el cilindro dependiendo del ancho que tiene tu caja. Si te fijas bien, en esta lengüeta vienen marcadas distintas medidas, 30 a 50 milímetros. Para cajas de este espesor, la medida es 30. Entonces debes cortar el sobrante y para eso vas a necesitar dos alicates. Con uno tomas la base de la lengüeta y con el otro debes quebrar el prepicado haciendo un movimiento suave pero firme de arriba hacia abajo. Como recomendación, si no estás seguro de la medida, corta una medida más grande, porque si te queda corta la lengüeta, después va a girar en falso y no va a enganchar el mecanismo. Ahora nos toca montar la cerradura. Lo primero que vamos a hacer, la vamos a poner ahí y la vamos a fijar momentáneamente con un perno en su contratapa. Eso es para que no se mueva mientras hacemos un ensayo de cerradura. Ahora vamos a poner la roseta sin atornillarla. Para instalar el cilindro, usted tiene que fijarse que esta lámina de acá esté en el mismo sentido que la recibe adentro. La que está adentro es horizontal, por lo tanto tenemos que insertar la llave y girar eso así a horizontal. Y ahora giramos y comprobamos que la chapa funciona perfectamente bien. Este mecanismo es muy fácil de usar y es muy cómodo porque tiene un tirador lateral que actúa solamente sobre el cerrojo. Por lo tanto, para uso constante, para uso diario, uno no necesita ponerle las barras de seguridad que tiene. Ahora, si usted le pone las barras de seguridad, solamente actúan con la llave y con eso esta puerta no se puede abrir. Vimos que la chapa funcionaba bien, entonces ahora vamos a partir instalando la cerradura en su posición definitiva. Pero antes, si necesitas productos Scanavini, descarga la app de Sodimac. Ahí vas a encontrar todo tipo de repuestos, materiales y herramientas para lo que necesites hacer. Por ejemplo, brocas para metal, que es lo que vamos a usar ahora. La mejor app, fácil y rápida. Perfora con la broca para metal correspondiente a la medida de la cerradura. Y atornilla. Con la cerradura en la posición definitiva y fija, ponemos la roseta definitivamente. La chapa está funcionando perfecto, ahora vamos a instalar el contrafrontal que es el que va en el pilar de la puerta. Gira la llave para que aparezcan los pitones de seguridad. Toma el contrafrontal y apóyalo en los pitones. Cierra la puerta sin moverlo y marca el contorno del contrafrontal ahí en el pilar. Abre la puerta, saca el contrafrontal y preséntalo en las marcas que existen. Podrás perforar perfectamente los agujeros necesarios para firmarlo. La cerradura quedó perfecta y además con su juego de llave, la casa segura. ¿Qué más queremos? Ahora hay un detallito. Cuando nosotros ponemos una cosa buena, se destacan los detalles del resto, así que una manito de gato a la puerta no está de más. Así que daremos 2 manos de esta pintura especial para rejas. Su aplicación es muy sencilla y en la descripción te dejo el link de un video donde mostramos que pintar una reja es muy sencillo. Ahora sí, la puerta quedó como nueva y lo mejor de todo, segura, con su buena llave, qué sé yo, a dormir tranquilo. ¿Solucionamos? Solucionamos. Y tú suscríbete, porque todas las semanas tenemos videos como este, súper útiles. Y recuerda, todo lo que necesitas, ya sabes dónde encontrarlo. En las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Yo me quedo aquí todavía con un detallito.